capítulo 35, ahí estuvimos hablando la última vez, capítulo 35 de Segundo de Crónicas. Toma bastante tiempo poder conocer toda la Biblia. Ustedes se dan cuenta que aún siempre estando sobre la palabra, nos cuesta avanzar, pero avanzamos, aunque sea a paso lento, pero seguro. Amén. Y estamos familiarizándonos bien con todas las generaciones que Dios usó para que naciera nuestro Señor Jesucristo. Quisiera que nos pusieran ahí Mateo 1. Como ya voy a terminar los reyes, quiero que pongamos atención a unas cositas que debemos de ver mientras estamos estudiando. Ustedes se dan cuenta que en Mateo número 1, versículo 17, Mateo 1:17, dice, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Ahora vean ustedes que el primer grupo, desde Abraham hasta David, son 2 personas. Y por alguna razón de mucha importancia, el segundo grupo comienza con David. O sea que David tiene doble porción ahí, miren. Desde Abraham hasta David son 14. Desde David, ahora ya no nos ponen a una persona, sino que miren, desde David hasta la deportación a Babilonia. Ya no dice como la primera parte, que es de una persona a otra persona. Ya de David ya no le pasó a otra persona, sino que hubo algo ahí, ¿verdad? Hubo una deportación. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Si ustedes se dan cuenta, tanto David, por favor, los jóvenes de high school se van con Ricardo. Los jóvenes de high school con Ricardo. Bueno, el punto que estamos viendo ahorita es que de Abraham a David, 14. Ahora tendría que decir de David a otra persona, pero no dice así, sino que en vez de darnos el nombre de una persona, nos da un suceso. De David a la deportación y de la deportación a Babilonia, y ahora sí nos da otro nombre, a Cristo. Entonces noten que venía de persona a persona, y con los reyes, si ustedes notaron, un rey engendró a otro rey engendró a otro, etc. Si ustedes se dan cuenta, en el versículo 6, dice, Isaí engendró al rey David. Vamos al 6. Capítulo 1, versículo 6. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Y luego en el 7 dice, Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, Abías a Asa. El 8, Asa engendró a Josafat, Josafat a Jorán y Jorán a Usías. 9, Usías engendró a Jotam,
Jotán a Acaz y Acaz a Ezequías, 10. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías, 11. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Y versículo 12, después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel, y ahí nos va a dar otros 14. Nos dio 14 reyes y nos dio 14 que no eran reyes, pero antes de los reyes nos dio 14 civiles. O sea que primero Dios usó a gente civil, luego a reyes y luego a gente despreciable, ¿verdad? Porque la gente deportada no es muy apreciada por muchos. Ahorita están diciendo que deporten a todos. Es más, la gente dice, ¿qué hacemos con tantos que nos vinieron? Porque ahora en todas las ciudades de Estados Unidos están los emigrantes o inmigrantes, como le quiera llamar, y los nacionales y los que están legales quisieran que los saquen, ¿verdad? Porque dice, ¿qué vamos a hacer con tanta gente? O sea que para nosotros esta lectura es una parábola que Dios nos da para que entendamos todas las clases de personas que Dios usó para que naciera Cristo aquí en la tierra. Pero pongámosle atención, porque nos va mostrando todos los nombres de las personas para que nosotros nos demos cuenta de cómo cada uno de ellos operó. Y ya vieron que algunos de ellos nos dicen las cosas malas que hicieron y las cosas buenas que hicieron, y cómo la influencia que ellos tenían sobre el pueblo, porque el pueblo resultaba haciendo lo que sus líderes hacían. Entonces podemos darnos cuenta que el asunto venía de mal en peor, de mal en peor. Así como hemos venido estudiando, llegamos a 2 de Crónicas 36 y vamos a leer un poquito para que podamos ver el cuadro bien clarito en esta noche. 36:1. Del 36:1 en adelante vamos a leer. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo hizo rey en lugar de su padre en Jerusalén. Versículo 2. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar. Y miren, ya ahorita ya no se oye de que reinó 11 años, reinó 50 años, reinó 40 años. Ya cuando un rey dura solo 3 meses, quiere decir que la situación no era muy prometedora. Ya como que Dios dijo, se me acabó mi paciencia. Versículo 3. Y el rey de Egipto lo quitó de Jerusalén y condenó la tierra a pagar 100 talentos de plata y 1 de oro. 4. Y estableció el rey de Egipto a Eliaquim, hermano de Joacás, por rey sobre Judá y Jerusalén, y le mudó el nombre en Joacim. Y a Joacás, su hermano, tomó Necao y lo llevó a Egipto. Ya, si ustedes se dan cuenta, después que venía hablando de que fulano engendró a sutano, sutano a mengano, y cada uno de ellos reinó tanto tiempo, y el pueblo hacía lo malo,
tenía lugares altos, se inclinó a la idolatría, hizo tantas barbaridades. Ahora nos empieza a decir que ya hay injerencia, ya hay intervención de los de afuera. Ya el reino ya no va a ser de pura gente de Judá ni de Israel, sino que ya están los vecinos, estaban esperando a ver cuándo ellos ya era el tiempo de que no podían, y entonces dice que querían tomarlos porque era de Dios, pues era un asunto de Dios, que Dios al ver la rebeldía los empezó a entregar a cautiverio. Para nosotros, la iglesia del Nuevo Testamento, esas historias significan que desde que se formó la iglesia del Señor, que fue en el día de Pentecostés, cuando Cristo resucitó y que empezó la iglesia, ya hemos hablado de que los primeros 120 años de la iglesia fueron años tremendos, fueron años donde el reino estaba unido, es decir, solo una iglesia. Por eso es que tenemos al principio del pueblo de Israel un solo Israel, no había sur y norte. Por 120 años Saúl, David y Salomón mantuvieron la unidad del pueblo, y esa es una sombra de la unidad de la iglesia del Nuevo Testamento. Ya después empezaron a ver las divisiones y divisiones y divisiones, y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel, para que nosotros pongamos atención y que nos demos cuenta que el problema espiritual de nosotros ahí está profetizado, ahí está encerrado en la palabra. Entonces ya cuando Dios vio, porque se recuerdan que a algunos de los reyes les dijo, pero no visitaré la maldad en vuestros días, sino... Entonces ahora como que ya se está preparando para visitar la maldad, ¿verdad? Y entonces, notemos pues, porque Faraón Necao es tipo del diablo. Aquí ya usa Dios a su siervo el diablo para tratar con su pueblo. Entonces nosotros no nos asustemos que todo lo que le pasó a la iglesia fue que debido a su desobediencia y a sus propias opiniones e idolatría, Dios los iba a entregar a Faraón, a los sirios y también a Babilonia. Entonces, aquí ya vemos que se lo llevó a Egipto, a Joacás. Dice, lo llevó a Egipto, ya no lo dejaron que reinara. ¿Se recuerdan que en el último mensaje estuvimos hablando de Jeconías? Porque resulta que aquí en Mateo capítulo 1, yo quiero que estemos yendo y viniendo, nos va a tocar regresar al 36:5, pero regresemos a Mateo capítulo 1 y versículo 11. Mateo 1:11. Y luego regresamos a Segundo de Crónicas 36:5. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. O sea que el último que nosotros vemos que reinó fue a Jeconías. Y Jeconías ya vimos que fue un rey que duró bastante tiempo, pero cuando ya le tocaba a su hijo Joacás, dice que Faraón Necao ya no dejó que reinara, inclusive dice que a Eliakim, que le cambiaron el nombre a Joacim, se lo llevó a Egipto el Faraón Necao. Entonces, mi punto es que para empezar en esta noche, veamos cómo la degradación de los reyes desató la ira de Dios para entregarlos a sus enemigos. Entonces eso nos debe de ayudar a nosotros a ver
que el mismo patrón se repite en la iglesia. O sea que la iglesia empezó bien, de la misma manera que empezó el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel es la sombra para que nosotros podamos ver cómo se desarrolló la iglesia. Pero la iglesia se descuidó y tenemos una prueba bien clara en Apocalipsis. Allí podemos leer en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis la degradación de la iglesia que estaba profetizada. ¿Se recuerdan ustedes que la iglesia empieza con Éfeso y termina con la Odisea, que es las opiniones? Entonces nosotros podemos ver que la iglesia le pasó lo mismo que le pasó a Israel. Solamente que Israel es como sombra en el Antiguo Testamento, mientras que la iglesia en la vida espiritual le pasaron todas las cosas. Entonces, la Biblia nos presenta ese cuadro para que nosotros le pongamos atención a las cosas espirituales, porque resulta que ahora, de acuerdo a la figura, nos mandan al cautiverio. O sea que todos los que vamos a dar a luz a Cristo, tenemos que entender eso, porque la iglesia cristiana no entiende que Dios soberanamente la mandó a la cautividad. Y por eso da tristeza, porque ningún cristiano que no estudie la Biblia en una forma responsable se puede dar cuenta de la degradación en que la iglesia está. De acuerdo a la pureza de la palabra de Dios, de acuerdo a su hablar divino, la iglesia está en Babilonia. Gracias a Dios que muchos cristianos ya han regresado de Babilonia, porque de Babilonia hay que regresar. O sea, se recuerda en todo el libro de Daniel, muestra que él llegó a Babilonia, pero Babilonia no era el lugar correcto para estar, por eso él abría sus ventanas hacia Jerusalén, denotando que el lugar correcto para todos los cristianos es Jerusalén. Es una vida de iglesia pura, es una vida de iglesia en donde el rey que gobierna es Cristo, ¿verdad? Entonces, vamos a regresar a 2 de Crónicas y vamos a seguir leyendo en el versículo número 5. 2 de Crónicas 36, 5. De acuerdo a Mateo capítulo 1, el último rey que nosotros vemos es Jeconías. Jeconías. Ya cuando nos hablan de Joacim, a ese ya no lo tomaron en cuenta. Y leímos en Jeremías capítulo 22 que a Jeconías lo maldijo Dios y dijo que ninguno de sus descendientes tomaría el trono de David. Dios le había prometido a David, se recuerdan que hizo pacto con él, de que no le faltaría lámpara en el trono. Pero resulta que tanta fue la maldad de los reyes y su olvido hacia Dios, que Dios tuvo que castigarlos. Entonces Joacim ya ni siquiera aparece, porque Joacim es un descendiente de Jeconías. Ya ahí se cortó. Ya, o sea, quiero que noten pues que la bendición de Dios se corta en el tiempo que Dios dice hasta aquí. O sea que Dios tuvo para Israel y para Judá un hasta aquí, hasta aquí. O sea que Dios hasta cierto punto tolera nuestra terquedad, pero llega un momento que ya Dios dice, no, yo no puedo estar de acuerdo. Entonces en el 5 dice, cuando comenzó a reinar Joacim era de 25 años y reinó 11 años en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, versículo 6. Y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia.
y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. Ya ustedes pueden ver pues que ya Dios está haciendo cuentas y diciendo, sorry, ustedes se me van a cautiverio. Si ponemos atención, la iglesia cristiana, cuando aplica bien esa sombra, es porque la iglesia cristiana, todos los cristianos, se fueron en otra dirección. Y ahorita vamos a ver cosas bien bonitas, porque el cautiverio es soberano, porque del cautiverio tienen que regresar a Jerusalén los que tienen que continuar la línea de Cristo. O sea que si no hubiera habido gente que regresa del cautiverio, no nace Cristo. Entonces esa es una bendición grande para la gente que es despreciable, gente que es despreciada porque no es importante. O sea, hay muchos hermanos que no son líderes, ni jamás lo serán, y no son tan importantes, pero para Dios sí, ¿verdad? Para nosotros tal vez alguien que está calladito y ni siquiera sabemos ni cuántos años tiene, ¿verdad? Porque no nos dice. Para Dios es muy importante, porque aún la gente insignificante para Dios es importante. Entonces, veamos pues y nos vamos a dar cuenta de que Dios, la Biblia la tiene bien arreglada. Nos vamos a sorprender cuando nosotros la estudiamos detenidamente. Nos vamos a dar cuenta que aparentemente como que tuviera errores la Biblia, pero es a propósito que Dios lo pone así. Dios pone a propósito algo que cuando nosotros lo leamos, nosotros digamos, aquí se contradice la Biblia. Y ahorita en un segundito más le voy a dar esos pasajes para que los consideremos, pero sigamos leyendo. Lo llevaron en cadenas, el versículo 7. También llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová y los puso en su templo en Babilonia. Los demás hechos de Joacim y las abominaciones que hizo y lo que en él se halló, está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Y reinó en su lugar Joaquín, su hijo. Si se dan cuenta, pues, Dios está como cerrando el capítulo de que ya no fulano va a engendrar a sutano, no. Deportación, deportación, deportación. Así que alístense todos porque se me van a Egipto, a Siria y a Babilonia. Entonces, nosotros tenemos que entender que los cristianos fueron mandados por Dios, porque a medida que venía transcurriendo la historia de la iglesia cristiana, Dios mandó a la iglesia cristiana a la confusión, y a los primeritos que usó para mandarlos a la confusión, solo imagínense cómo los denomina la Biblia, porque esa la iglesia católica le dice Babilonia, la madre de las rameras. O sea que la iglesia católica fue fue la primera denominación, fue la primera en introducir la levadura en la palabra de Dios, fue la primera y mató a los que no estaban de acuerdo con ella. O sea que los judíos cristianos fueron muy puros, fueron muy humildes. Ellos, cuando se presentó el momento de que tenían que ir al concilio en Hechos 15, porque dice que los judíos andaban diciendo que el que no se circuncidara del prepucio, que no podía ser salvo. Entonces ellos empezaron a introducir el judaísmo, pero sin embargo tuvieron un concilio. Ustedes lo pueden leer en Hechos capítulo 15, que fueron a Jerusalén y hablaron con los ancianos y la iglesia y llegaron a un acuerdo. Y lo que es sorprendente es que ellos dijeron, nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo, que a los gentiles no les impongamos más que 4 cosas y que la pasen bien.
Sin embargo, cuando la iglesia creció y ya no era judía, sino que creció en el lado gentil, ya no fueron muy nice con los judíos, porque el que no se hiciera a la forma gentil, ellos los despreciaron en una manera muy fea. Pero notemos pues, entonces que la historia nos muestra el desarrollo de todo lo que Dios nos revela en el Antiguo Testamento. Y ahora viene lo que les digo, pues, vamos a ver dos pasajes, porque estos dos pasajes, si ustedes los leen con cuidado conmigo, se van a dar cuenta que producen una confusión. Vamos aquí primero, 36 del 9 al 10. 36 del 9 al 10. Fíjense cómo dice ahí. De 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar. Y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. A la vuelta del año, el rey Nabucodonosor envió y lo hizo llevar a Babilonia, juntamente con los objetos preciosos de la casa de Jehová, y constituyó a Sedequías, su hermano, por rey sobre Judá y Jerusalén. Pónganle atención al versículo 9. De 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses y 10 días. Ahora vamos a Segundo de Reyes 24:8. Segundo de Reyes 24:8. ¿Cuántos de ustedes han leído su Biblia? ¿Cuántos de ustedes se dan cuenta de esto que estamos hablando? ¿Cómo dice aquí? De 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 3 meses. ¿Cuál es el aparente error? O sea que en uno dice que tenía 8 años y en otro dice que tenía 18. Entonces ya los críticos, ¿verdad? Los que yo pienso que o son o se hacen. Pero al menos yo, como cristiano, yo sé que la Biblia es un arreglo divino y que yo la creo por fe. Entonces yo tengo que creer que según Reyes, él empezó a los 18 años. Y según Crónicas, él empezó a los 8 años. Entonces quiere decir que tengo que estudiar porque si no voy a decir, hermanos, disculpen, pero este es un error que tiene la Biblia. Y puede ser que convenza a muchos, ¿verdad? Algunos van a decir, si es que como el hermano Carrillo estudia muy particularmente la Biblia, está encontrando los errores que tiene la Biblia. Pero eso no es así, hermano. La Biblia es un arreglo divino. O sea que Dios la tiene arreglada para que nosotros entendamos cosas que están escondidas. ¿Verdad? ¿Se recuerdan cuando les hablé del apóstol San Pablo? De que el apóstol San Pablo dice que no comamos cosas sacrificadas a los ídolos. Y luego en otro pasaje dice, hablando la mera verdad, dice, sí se puede comer, porque los ídolos nada son. Y entonces la gente, bueno, Pablito, ¿en qué quedamos entonces? Porque a nosotros, los humanos, todo nos gusta bajo un razonamiento. Si algo no entra en la razón, sencillamente no entra y no lo aceptamos. Pero la Biblia no es así. Ese es el problema que tienen muchos. Por eso cuando uno lee Hebreos 11 dice, por la fe creemos esto y esto y esto. Por la fe creemos esto y esto y esto y esto. Y dice, y esto es para gente de fe. Entonces, nosotros tenemos que estudiar y solo hay 2 escuelas. Una enseña rotundamente
que la Biblia tiene errores. Y entre esos errores citan esto. Dice, en un lado dice de 8 años y en el otro de 18, dice. Así que es un error ni de imprenta, sino un error, dice, de traducción. El otro, y ese tiene más evidencia, es de que los reyes, cuando ponían a un hijo chiquito a gobernar, se puede decir que lo entrenaban. Y por eso tienen ustedes el Google. En el Google eso se llama corregencia. Corregencia. Acuérdense de correr a alguien. Corregencia. Corregencia es que el papá gobernaba junto con el hijo al mismo tiempo. Entonces a nosotros nos ponen en el lado de Crónicas, nos ponen la edad de cuando él empezó a gobernar, empezó de 8. Y en Reyes nos lo ponen al lado del papá, porque el papá lo hacía que gobernara como un adulto. ¿Por qué? Porque en realidad el que gobernaba era el papá, pero veía a su hijo al lado de él como un adulto gobernando. Entonces, esa es la mejor explicación, porque así hizo Salomón con su hijo y así también hizo el rey Usías con Jotam. Ustedes lo pueden leer en la Biblia, que cuando se enfermó el rey, él estaba todavía vivo y enfermo, el rey Usías, pero ya su hijo estaba gobernando y eso se llama corregencia. Él lo hizo ver como una persona responsable de sus hechos y de sus actos. Por eso es que nos lo pone. Y esa es la explicación más lógica y que tiene verdaderamente respaldo bíblico. Porque nada más decir que la Biblia tiene errores no es muy aconsejable, porque nos vamos a perder la bendición de entender lo que Dios nos quiere enseñar. Porque a nosotros nos sorprende que un niño lo pongan de rey de 8 años. ¿Sí o no? A nosotros, bueno, ¿qué puede hacer un niño de 8 años? Aunque ahora la ciencia, pero eso es ahora. Ahora ustedes van a encontrar historias, pero extremadamente sorprendentes. En India los hindúes tienen doctores de 12 años. Hay un niño en India que es doctor y tiene 12 años, es cirujano y es maestro de doctores para enseñarles a hacer cirugías. Y apenas tiene 12 años. Imagínense, y ustedes leen la historia, dice, a los 3 años sabía leer y escribir y sabía álgebra, a los 3 años. Pues tienen que ser niños superdotados, ¿verdad? Bueno, pero la clase no es de eso, sino que la clase es de que Dios estaba enojado y empezó a tratar con su pueblo. Así que vayamos a 2 de Crónicas 36 y sigamos leyendo en el versículo 11. 2 de Crónicas 36, 11. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su servicio y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios
y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo. ¿Y qué dice? Eso es tremendo, ¿verdad? Ahora, noten pues, porque estamos leyendo, que Joacín, que Jeconías, y que estos reyes perversos, pero la realidad es que a la iglesia la alcanzó toda esa perversidad y toda esa confusión, porque Babilonia es confusión. Se recuerdan que la torre de Babel, allí Dios les confundió a todos la lengua y ya no se pudieron entender el uno con el otro. Ahora yo le pregunto, ¿la iglesia del Señor acaso no está en esa condición? ¿Acaso la iglesia del Señor no está en la que cada uno habla su propio idioma? ¿Sí? Mire, si nosotros tuviéramos alguna denominación, nosotros aquí en este lugar enseñaríamos lo que esa denominación enseña. Si fuéramos bautistas, estuviéramos insistiendo en las doctrinas bautistas. Si fuéramos pentecostales, estuviéramos insistiendo en las doctrinas pentecostales. Ahora ustedes que ya tienen más capacidad, ustedes saben distinguir por qué el hermano Carrillo va por donde va. ¿Verdad? Porque es posible que algunos no me entiendan. Es posible que algunos digan, no, es que el hermano Carrillo no cree en el Espíritu Santo porque no vota a la gente, porque según ellos eso es el Espíritu Santo. No, es que el hermano Carrillo no cree en el Espíritu Santo porque no hablan lenguas los hermanos. Porque para para la denominación pentecostal, es más, si hay grupos que cuando bautizan al hermano, yo estaba oyendo un documental de los hermanos apostólicos de México. Tal vez no todos los grupos insisten en lo mismo, pero los grupos pentecostales unitarios de México, cuando lo meten a uno al agua, tiene que salir hablando en lenguas, porque si no, no tiene el espíritu. Fíjese, esa es pura manipulación de hombres. ¿Y qué hacen con la gente? La gente también tontita, hermano, porque la gente se deja manipular. Esa es manipulación. ¿Sí? ¿Cómo voy a decir yo que alguien no tiene el Espíritu Santo porque no habla en lenguas? Si la Biblia tiene versículos, por ejemplo, uno que dice que ninguno puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Con solo que usted diga, Señor Jesús, usted tiene el Espíritu Santo. Si usted le dice a un demonio que diga Señor Jesús, el demonio no le va a decir nunca. Por eso usted quiere saber si una persona tiene el Espíritu Santo, dígale, acompáñeme, vamos a invocar el nombre de Jesús. Y cuando usted diga Señor Jesús, porque eso es poderoso, hermano, usted tiene el Espíritu Santo. ¿Y quién lo dijo? Pablo. Ninguno puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Eso bota toda doctrina preconcebida y arreglada. Entonces, notemos pues que el Señor también llega a un momento que dice ya no hay remedio. Dios llegó con su iglesia en todo el mundo a un punto que Dios dijo ya no hay remedio. Cada quien habla su idioma. Usted va a una iglesia y allí le hablan. Hermano, nosotros aquí no somos especializados en nada de la Biblia. No somos especializados porque eso nos hace sectarios. Y no importa si es lo que está en el corazón de Dios. Si nosotros lo exigimos como una doctrina que nos divide de los demás, estamos mal, aunque sea la verdad. Porque el Señor dice que nos tenemos que amar todos los cristianos. Dice, en esto conocerán que eres mis discípulos, en que os améis unos a otros. Dígame usted si un pentecostal ama a un bautista. Dígame usted si un metodista quiere a un presbiteriano. No se quieren. Es más, hay gente que tiene la idea de que si un cristiano no está aquí con nosotros, no es buen cristiano. Ese es error.
todos los que han aceptado a Cristo Jesús como Salvador personal de su vida, estén en el grupo que estén, son hijos de Dios. Y eso es sana doctrina, esa es sana enseñanza, porque eso no divide. He leído tantas anécdotas. Me recuerdo que leí una donde eran dos compañeros de trabajo. Dos compañeros de trabajo. Y de repente los dos aceptaron a Cristo. Ellos no eran cristianos, pero aceptaron a Cristo. Y entonces uno de ellos llegó y le contó al otro, fíjate que acepté a Cristo. Y él le dice, de veras, yo también, le dice. El mismo domingo aceptaron, pero en diferente congregación. Y los dos, bien contentos, leían la Biblia juntos, comían juntos, estaban contentos, hasta la gente se les quedaba viendo porque bien felices. Y de repente el pastor de uno que iba a la iglesia pentecostal le dijo, ¿sabes qué? Que Dios me ha mostrado que tú eres un buen elemento y hemos pensado mandarte al instituto bíblico. Y ya lo mandan al Instituto Bíblico Pentecostal. Y lo mismo le pasó al otro. El otro le dice el pastor, pero aquel iba a la iglesia bautista. Y le dijo, fíjate que hemos visto que tienes un potencial tremendo. Se ve en ti que hay raja. ¿Eh? Dice, te nos vas pues al Instituto Bíblico Bautista. Adivinen qué pasó. Cuando ya tenían 6 meses de estar en el instituto cada uno, ya ni se hablaban. Ya no se habla, siempre cuando se mira, no, es que a ti te están enseñando mal. No, a ti es el que te están enseñando mal. En mi iglesia corre el Espíritu Santo. Ya sabes cómo es esa onda. No, que eso son locuras, dice el otro. Pues, ¿qué tal? Cuando el conocimiento, hermano, envanece. Cuando ya aprendieron, por eso les digo, la Biblia no es conocimiento. La Biblia es experiencia. La Biblia es vida. Es para que Cristo se forme en ti. Aunque ninguno esté de acuerdo contigo. Es que es una vida elevada, hermano, que dice, aunque ninguno esté de acuerdo contigo, tú lo amas. Qué bonito hubiese sido que esos dos cristianos, aunque hayan ido a diferente instituto, tuvieran un concepto claro y real de lo que es la unanimidad y lo que es la unidad. Porque la Biblia habla de eso. La Biblia habla de la unidad del Espíritu y habla de la unanimidad. Pero en un pueblo, y a veces un pueblo chiquito, 40 iglesias y no se aman, hermano. No se quieren. Por eso yo he felicitado a los hermanos de Ocotlán y los he puesto de ejemplo. Porque ahí en México, en ese pueblo, en un día del año todos los cristianos se unen, hacen carrozas, hacen desfile, todos los cristianos de ese pueblo. Y no andan ahí diciendo que yo soy pente, que yo soy bautista, que yo soy presbiteriano, que yo soy metodista, que eso divide a la gente, hermanos. Aunque no me digan amén. Sí. ¿Ya viste? Y no se hablan. ¿Sí? Es que ese es el fruto de nuestra naturaleza caída, pues. Ahí se refleja lo que somos. Por eso es bien importante ser cristianos sanos. Yo siempre le pido a Dios que mis enseñanzas produzcan cristianos sanos, no cristianos con partido, ya como que esto fuera política. Si esto es espiritual y de experiencia y de vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces sigamos leyendo otro ratito, pues. Ya voy a terminar porque hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. 17.
Por lo cual trajo con ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni doncella, anciano, ni decrépito, todos los entregó en sus manos. 18. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Fíjense pues, es un desorden. 19. Y quemaron hasta la casa del templo, quemaron el templo, hermano. Todo esto tiene una connotación para nosotros, la iglesia del Nuevo Testamento, que es una entidad espiritual. La iglesia es un organismo. La iglesia no es una organización, sino un organismo, es un cuerpo. Quemaron, mire, esto es tremendo, hermano. Lea la historia de la iglesia del Nuevo Testamento y se va a dar cuenta que somos un desastre. Somos un desastre, hermano, metido entre nosotros política, ídolos, de todo, hermano, de todo. Y rompieron el muro de Jerusalén, ya no hay protección. Y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Acuérdese que eso es parábola. Para nosotros, el Antiguo Testamento es parábola. Pero si somos inteligentes, si somos sabios, nosotros podemos encontrar que está hablando de toda la deficiencia que tiene la iglesia hoy día. 20. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Wow. Leamos otro poquito. 21. ¿Para qué es, hermano? Por eso les dije que nosotros no tenemos por qué estar atormentados de ver la condición de la iglesia, porque es soberano. Pero sí hay un problema. Porque el problema es que Dios te revele la situación y que no salgas de allí. Porque no es para que nosotros, hermano, tratemos de convencer al de la esquina y al otro y aquel de allá. No, es nuestra actitud local. Tú no puedes ir a corregir a tu vecino y decirle cómo cría a sus hijos, pero tú en tu casa los puedes criar correctamente. Entonces aquí estamos hablando de que nosotros, si tenemos un corazón puro y alcanzamos a ver la soberanía de Dios, porque es Dios el que crea, Él es el que corrompe y Él es el que restaura. Porque si no, la gloria es humana. Y la Biblia claramente dice, no a nosotros la gloria, sino a Dios sea la gloria. El que es glorioso en medio de nosotros es Dios. Por eso entendamos que es Dios el que hizo todo esto debido a la dureza nuestra y la falta de colaboración de parte de nosotros con Dios, porque nosotros solo somos colaboradores. Hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueran cumplidos. Bueno, hasta aquí todo creo que lo hemos entendido. La iglesia está en una confusión y es soberana. Fue Dios el que la metió al cautiverio debido a la dureza del corazón. Pero ahora veamos y concluyamos con los 2 versículos que siguen, porque eso nos va a abrir los ojos. Ahora miren lo que va a pasar, pues, porque el tiempo de la gracia se va a terminar. Estamos a punto de que el tiempo de la gracia se acabe. Mire lo que dice, pues, verso 22. Mas al primer año de Ciro, rey de los persas. Ese no tiene negocios con nosotros. Pero miren lo que va a hacer, pues. Miren lo que va a hacer ese rey.
para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, él dice, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas. Fíjese a quién va a usar Dios para hacer volver a la iglesia a la realidad. El cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, mire, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, ¿y qué? Y suba. ¿A quién va a usar Dios para que su pueblo se vuelva a él? Un impío que no tiene negocios con Dios, pero que Dios le va a despertar el espíritu. Y asústese pues, porque es el anticristo el que va a hacer que los cristianos se amen, porque los va a querer matar a todos. Él va a producir una unión entre nosotros, pero aquí están escondidos esos secretos, porque lean quién es el rey de Persia. El rey de Persia no era alguien que estaba a favor de Dios. Aquí sucedió algo sobrenatural. Un hombre que su corazón no es de Dios, él diga, ¿saben qué? Todo el que quiera hacerle casa a Jehová, porque hay que hacerle casa porque la destruyeron y todo, suba. Entonces quiere decir que Dios va a usar personajes que los menos indicados, según nosotros. ¿Cuántos se recuerdan que le dijo el rey de Asiria, le dijo al rey, ¿cómo es que se llamaba el rey que le dijo, no vengo contra ti? El rey que acabamos de estudiar, Josías, ¿verdad? Le dijo, no vengo contra ti, ¿por qué me quieres hacer guerra? Y dice que es pues figura del enemigo. Le está diciendo que no viene contra él y dice que el rey no le hizo caso y la palabra que tenía ese rey que era enemigo, era de Dios la palabra que le estaba saliendo. Por eso les dije que nosotros a veces no hemos entendido todavía la manera en que Dios trata con nosotros. Porque ahí está duro la figura, ¿verdad? Que el diablo te diga en el oído, mira, yo no vengo a pelear contra ti, ¿qué estás haciendo aquí? Porque muchos hermanos al diablo lo están llevando a reprender y reprender y reprender, y que el diablo le diga, no hombre, abre tus ojos, yo no vengo a pelear por ti, y el otro terco le hace guerra y lo mata. Eso está tremendo, hermano, que aún lo negativo use Dios para hablarnos a nosotros, ¿verdad? Mejor seamos como aquella ancianita. Una ancianita dice que se puso a orar porque no tenía para comer. Ya usted lo ha leído, ¿eh? Que se puso a orar y no tenía para comer y se puso a orar y le dijo a Dios mío, tú sabes que no tengo comida, por favor envía comida. Y la oyó el cura, dice. Y el cura llegó como su sotana negra y le fue a dejar comida ahí donde ella estaba y le dijo, mira, la comida te la traigo yo. Aquí está. Y ella se le quedó viendo. Dice, ¿con qué razón dice que a Elías un cuervo le llevó de comer? Dice. Lo vio de negro y todo, dijo, es un cuervo, dijo. Así que Dios puede usar hasta aún al enemigo para bendecirnos, porque todas las cosas a nosotros los cristianos nos ayudan a bien. Muy bien, entonces los dejo en la confusión y el domingo los saco. El domingo los saco de Babilonia, primero Dios, porque
Mire cómo dice en los últimos 2 versículos, si usted tiene Biblia con título, dice proclamación del regreso del cautiverio. Porque, vuelvo a repetir, si no hubiesen regresado cautivos de Babilonia, no hay forma que nazca Cristo. ¿Y a dónde hubiera nacido Cristo entonces? Vamos a ver que Zorobabel, que está aquí, es parte de la línea de José. Y aunque José no era el descendiente directo para heredar el trono, sino que era Cristo, y para eso tenía que nacer como un hombre nacido de mujer. Y todas las leyes que Dios puso en el Antiguo Testamento eran para proteger el nacimiento de Cristo. O sea que usted va a encontrar detalles que Dios los puso, leyes que puso para el pueblo de Israel, que eran para preservar a Cristo cuando naciera. Como por ejemplo, cuando un papá no podía tener o no pudo tener hijos varones y solo tuvo mujeres, Dios se la arregla, porque él ya tenía cómo iba a nacer Cristo de una mujer. No era hijo de un hombre, sino hijo de Dios por medio de una mujer, porque José no era el papá, pero tenía que nacer de una virgen. Entonces él arregló allá en Levítico y puso que la herencia no podía andar de tribu en tribu. Si un papá no tenía hijo varón, dijo, denle la herencia a una mujer de la familia. O sea que rescataban la herencia, porque Dios dijo, no puede andar la herencia de tribu en tribu. Pero algunos decían, pero es que la herencia es de los hombres. Sí, dijo, pero en este caso que sea para la mujer, arreglando el nacimiento de Cristo, porque Cristo tenía que nacer como fruto de una mujer, no de un varón, porque en este lado está Jeconías, que tiene maldición, y ahí está José. O sea que en el lado de José no pueden ocupar el trono. Está la maldición de Jeconías y en esa misma línea está José. Entonces José estaba descartado para ser del linaje real, pero María no estaba descartada, porque tanto María como José vienen de los 2 hijos de Salomón, de los 2 hijos de David, de Natán y Salomón. En el lado de Salomón viene José y en el lado de Natán viene María, pero los 2 son del trono de David. Aleluya. Todas esas son figuras que con el tiempo las vamos a entender y vamos a darnos cuenta de lo fascinante que es la Biblia y cómo Dios la arregló tan divinamente que nos bendice en todos sus aspectos. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias en esta noche por la bendición que nos diste de disertar tu palabra. Gracias porque eres tú el que nos das el entendimiento y la sabiduría para poder experimentarla como vida.